la cantidad de datos a dispositivo de destino. Como bien se sabe, la cabecera del DCP incluye un campo de 16 bits llamado tamaño de ventana. Esta es la cantidad que el dispositivo de destino de una sesión TCP puede aceptar y procesar al mismo tiempo. El tamaño de la ventana se acuerda durante el inicio de la sesión del protocolo entre el origen y el destino mediante el enlace de 3 vías. Una vez acordado el tamaño, el dispositivo de origen debe limitar la cantidad de segmentos de datos enviados al dispositivo de destino. Sobre la base del tamaño de ventana del dispositivo de origen, puede continuar enviando más datos para la sesión solo cuando obtiene un acuse de recibo de los segmentos de datos recibidos desde el destino. El control de congestión se basa principalmente en 2 tipos de algoritmos. El primero sería el slow start y el segundo sería el algoritmo de congestión que se llama congestion avoidance. Las situaciones de congestión en el protocolo TCP es la causa principal del deterioro del comportamiento de las redes actuales. El slow start prácticamente se basa en el envío de datos por segmentos, donde puede empezar en un segmento 2 o 4 y a medida cada vez que recibe una ACK del destino, esto se duplica de manera exponencial. Esta estrategia se basa en el siguiente principio de la conexión: la tasa a la cual debería inyectarse nuevos paquetes a la vez es la tasa a la que llegan nuevos reconocimientos. Esta afirmación indica que TCP es un protocolo de autocorregimiento, ya que utiliza los reconocimientos como marca para inyectar nuevos paquetes a la red. Este mecanismo permite incrementar gradualmente la cantidad de datos que se transmiten. El algoritmo congestion avoidance, debido a que TCP asume que las pérdidas de paquetes son debido a la congestión, TCP interpreta una expiración del temporizador llamado timeout como síntoma de congestión. Cuando ocurre un timeout, determina que el tamaño de la ventana de congestión es la mitad de la ventana actual. Suponiendo que W es el tamaño de la ventana actual y este es el tamaño de la ventana de congestión
cuando ocurre un timeout, se vuelve a redefinir la ventana de congestión que llega a ser la mitad de la actual. Y en este nuevo rango, suponiendo que se combina el slow start y el algoritmo congestion avoidance, en este rango los datos se van a enviar de manera exponencial. Se pueden enviar desde 1, 2, 4 y los siguientes valores serán el doble y así sucesivamente. Esto sería la cantidad de segmentos que se envían. También en la combinación de slow start y congestion avoidance, este algoritmo tiene dos valores, que uno sería de acá y el siguiente, que generalmente se abrevia así. Esta variable se llama valor umbral. La primera vez que se calcula es el tamaño máximo de la ventana actual. Pero cuando ocurre un timeout, como ya mencioné, este también llega a tener el valor de la mitad de la ventana actual. Y el comportamiento para enviar los segmentos sería cuando esta variable, que sería el valor de la ventana de congestión, es menor o igual al valor umbral, el envío del segmento es exponencial. Cuando se sobrepasa este valor, el envío es lineal, se envía de uno en uno. Por ejemplo, si tenemos una ventana de 40 kilobytes, este sería el tamaño de la ventana. Y supongamos que por alguna razón, por acá están aquí en 32 kilobytes, está definido el umbral, que sería el SSPH. Este crecimiento tuvo un valor exponencial, por lo tanto aquí debió estar el 16, el 8, el 4 y el 2. Y a partir de aquí se enviaron los paquetes de manera lineal hasta llegar a los 40, y por alguna razón, digamos que esto se perdió. Entonces se envía una retransmisión, pero se tiene que volver a calcular este valor, que sería el valor del umbral. Tomaría el valor de 40 KB y calcular la mitad, y la mitad sería
pase el nuevo valor del umbral, los paquetes se van enviando de uno en uno hasta que se quiera la transmisión y otra vez se vuelve a retransmitir, pero este valor tomaría el tamaño de esa ventana cuando se perdió y lo divide a dos y así sucesivamente vuelven a transmitirse los segmentos. Eso sería todo, ingeniero. Bien, a ver, esto lo que usted ha mostrado es en un sentido. O sea, hay un transmisor y hay un receptor. Entonces, todo eso es en un sentido. A la inversa también sucede, pero los valores pueden ser absolutamente diferentes, ¿no? No sé si entiende lo que le digo. O sea, en un sentido, con este Wito, el Snowstar, Sesco y todos esos valores pueden tener unos valores que son diferentes que los otros valores que están siendo transmitidos por el lado remoto. O sea que en realidad todo es puro valores diferentes. No sé si entendió eso. ¿No? Más o menos. Ya, eso es gran cosa. No, está bien, estaba bien. Alguien que ha hecho los números, o sea, los timers, mejor dicho. Los timers. Timer de persistencia, timer de todos los timers. El RTO, ¿cómo se calcula el RTO? ¿Alguien? Entonces dejamos allá. Este diseño, Ávilo, Camacho, ¿dónde está? Ávilo. Sí, presente. Ya. Temporizadores en TCP. Para realizar sus operaciones sin problemas, la mayoría de las implementaciones del TCP utilizan al menos 4 temporizadores o timers. Entre ellos son retransmisión, el siguiente es persistencia, luego tenemos a Keep Alive, y por último el Time Wait. Temporizador de transmisión. Para retransmitir los segmentos perdidos, TCP emplea un temporizador de retransmisión.
para todo el periodo de conexión, que se encarga del tiempo de espera para la retransmisión RTO. El tiempo de espera para el reconocimiento de un segmento. Podemos definir las siguientes reglas para el temporizador de retransmisión. Son 4. Por ahí hay unos papeles, allá en la mesa. La primera regla indica que cuando el TCP envía el segmento delante de la cola de envío, inicia el temporizador. La segunda regla, cuando el temporizador expira, TCP reenvía el primer segmento delante de la cola y reinicia el temporizador. La tercera regla nos indica que cuando un segmento o segmentos son reconocidos de forma acumulativa, el segmento o segmentos son purgados o eliminados de la cola. Y cuarto, si la cola está vacía, TCP detiene el temporizador. De lo contrario, TCP reinicia el temporizador. Luego, ¿Cuál cola? ¿De qué cola estamos hablando? del grupo de bytes en donde cabe la ventana, ¿Que estamos enviando o que estamos recibiendo? enviando de la ventana. ¿Ya? La ventana de envío, exactamente. Sí, ya. Luego tenemos el siguiente parámetro llamado RTT, que es el tiempo de vida el tiempo de viaje de ida y vuelta. Para calcular el plazo de retransmisión RTO, primero necesitamos calcular el tiempo de viaje de ida y vuelta, el RTT o Round Trip Time, ¿no? Sin embargo, el cálculo del RTT en el TCP es un proceso complicado que vamos a detallar paso a paso con algunos ejemplos. Tengo acá escrito RTT medido. RTT medido. El RTT medido, ¿qué podemos saber? Aquí necesitamos saber cuánto tiempo se tarda en enviar un segmento y recibir un acuse de recibo. Este es el RTT medido. Necesitamos recordar que los segmentos y sus confirmaciones no tienen una relación uno a uno. Varios segmentos pueden ser confirmados juntos. El tiempo de ida y vuelta medido para un segmento es el tiempo necesario para que el segmento llegue a su destino y sea reconocido, aunque el acuse de recibo puede incluir otros segmentos. Podemos observar que en el TCP solo puede haber una medición de RTT en curso en cualquier momento. Esto significa que si se inicia una medición RTT, no se inicia ninguna otra medición hasta que el valor de RTT esté finalizado. Usamos la notación RTTM para representar el RTT medido. RTTM. Luego tengo otro. RTT suavizado.
¿Qué nos quiere decir? El RTT medido, o con la notación RTT-M, es probable que cambie en cada viaje de ida y vuelta. La fluctuación es tan alta en la internet que conocemos hoy que una sola medición no puede usarse para propósitos de retransmisión de tiempo de espera. La mayoría de las implementaciones utilizan un RTT suavizado, llamado RTT que es un promedio ponderado del RTT medido y el RTT suavizado anterior, como se muestra a continuación. En la figura. Sí, una figura. No tiene valor. Y después la primera medición. RTT suavizado es igual a RTT medido y después de cada medición RTT suavizado es igual a 1 menos más el valor de alfa independiente de la aplicación, pero normalmente se fija en 1/8. En otras palabras, el nuevo RTT suavizado se calcula como 7/8 del antiguo RTT suavizado y 1/8 del actual RTT medido. RTT medido y el actual. Otro más. Desviación RTT. La mayoría de las implementaciones no solo utilizan RTT suavizado, también calculan la desviación RTT, llamada RTT basándose en el RTT suavizado y en el RTT medido, usando las siguientes fórmulas. Después de la primera medición, RTT suavizado es igual a RTT medido. Y después de cada medición,
RTT suavizado es igual a 1 menos alfa por RTT más, no, suavizado es ahí arriba, ¿verdad? Desviación RTT es igual a RTT medidos sobre 2. Y después de cada medición, la desviación RTT es igual a 1 menos beta por la desviación RTT más beta por RTT suavizado menos RTT medido. Luego tenemos al tiempo de retransmisión RTO. Tiempo de retransmisión RTO. El valor de RTO se basa en el tiempo de viaje de ida y vuelta suavizado y su desviación. La mayoría de las implementaciones usan la siguiente fórmula para calcular RTO. El valor original es el valor inicial y después de cualquier medición tenemos RTO es igual a RTT suavizado más 4 veces la desviación RTT. Entonces, en otras palabras, se toma el valor promedio suavizado de RTT suavizado y se añade 4 veces el valor promedio suavizado de desviación RTT. Normalmente este es un valor pequeño. Y ahora hay un ejemplo de conexión. Antes de que salga ahí, la fórmula que ha encerrado en mi cuadro, con la que tenía encerrada en el cuadro, esa. Ahí usted dice 1 menos alfa LTT. ¿Qué es LTT? Porque el LTT suavizado es el que está calculando. El medido es el que midió. ¿Y ese LTT? Por si acaso está muy bien las fórmulas, solo que ahí le está faltando un pelito. Ahí lo le digo una vez para que ese RTT
el valor al interior con el nuevo valor suavizado, etcétera, etcétera. Entonces, vean que se está muy bien todo eso lo que he puesto. Tengo un ejemplo, haciendo ejemplo del cálculo, pero es larguito. Luego me falta persistencia. Luego keep alive, time wait. Son 8 minutos. Sí, después vamos a ver si lo podemos hacer en gráfico. Persistencia entonces. ¿No? ¿Qué? Persistencia. Ante un anuncio de tamaño de ventana 0, TCP necesita otro temporizador. Si el TCP receptor anuncia un tamaño de ventana 0, el TCP emisor deja de transmitir segmentos hasta que el TCP receptor envía un segmento ACK que anuncia un tamaño de ventana distinto de 0. Este segmento ACK puede perderse. Los segmentos ACK no se confirman ni retransmiten en el TCP. Si se pierde este acuse de recibo, el TCP receptor piensa que ha cumplido y espera que el TCP emisor envíe más segmentos. No hay un temporizador de retransmisión para un segmento conteniendo un solo acuse de recibo. El TCP emisor no ha recibido confirmación y espera que el otro TCP la envíe anunciando el tamaño de la ventana. Ambos TCP podrían esperarse de ambos extremos mutuamente para siempre. Eso quiere decir un interbloqueo. Para corregir ese interbloqueo, TCP utiliza un temporizador de persistencia para cada conexión. Cuando el TCP emisor recibe un acuse de recibo con un tamaño de ventana 0, inicia un temporizador de persistencia. Cuando este temporizador se apaga, el TCP emisor envía un segmento especial llamado sonda. Este segmento contiene solo un byte de datos nuevos. Tiene un número de secuencia, pero su número de secuencia nunca se reconoce. Incluso se ignora al calcular el número de secuencia para el resto de los datos. La sonda hace que el TCP receptor vuelva a enviar el acuse de recibo. El valor del temporizador de persistencia se ajusta al valor del tiempo de retransmisión. Sin embargo, si no se recibe una respuesta del receptor, se envía otro segmento de sonda y el valor del temporizador de persistencia se duplica y se restablece. El emisor continúa enviando los segmentos de la sonda y duplicando y restableciendo el valor del temporizador de persistencia hasta que el valor alcanza un umbral. Normalmente son 60 segundos. Después de eso, el emisor envía un segmento de sonda cada 60 segundos hasta que se vuelva a abrir la ventana o apertura la ventana. El temporizador keep alive. Antes de decir, no sé si entendieron el de persistencia. Cuando se hace una apertura, cuando un cliente hace una apertura y empieza todo ese flujo, el decir que no puede recibir más paquetes no necesariamente significa que quiere acabar la conexión, solo que no puede recibir más paquetes. Si cerraran la conexión en ese momento sería todo un caos, un lío, porque, ok, yo no te dije, no sé dónde estamos en este momento, porque nadie está llevando ese control. Si se cierra, todos esos datos de dónde estaba, en qué momento estaba, que ya me había mandado cuántos paquetes, eso sería complicado. Entonces, no se cierra la conexión. Por eso es que hay un timer de persistir en la conexión, mantenerla abierta hasta que el remoto diga ya tengo espacio, ¿no? Esa es la idea, porque si no se complicaría el proceso. Se mantiene la conexión hasta que me diga que ya puede recibir paquetes. ¿Ok? Bueno, vamos con Keep Alive. Keep Alive, comentamos que en algunas implementaciones se utiliza un temporizador Keep Alive para evitar una larga conexión inactiva entre dos TCPs.
Supongamos que un cliente abre una conexión TCP a un servidor, transfiere algunos datos y se queda en silencio. Tal vez el cliente se ha colgado. En este caso, la conexión permanece abierta para siempre. Para remediar o solucionar esta situación, la mayoría de las implementaciones equipan a un servidor con un temporizador Keep Alive de mantenimiento del contacto. Cada vez que el servidor tiene noticias de un cliente, reinicia este temporizador. El tiempo de espera es generalmente de 2 horas. Si el servidor no sabe del cliente después de 2 horas, envía un segmento de prueba. Y si no hay respuesta después de 10 ondas, cada una con 75 segundos de diferencia, asume que el cliente está fuera de servicio y termina la conexión. En eso consiste el equivalente. Y por último, el temporizador time wave. Se utiliza durante la terminación de la conexión. La vida útil del segmento es la cantidad de tiempo que cualquier segmento puede existir en una red antes de ser desechado. Segmento MSL. La implementación necesita elegir un valor para MSL. Los valores comunes son 30 segundos, 1 minuto o incluso 2 minutos. El temporizador 2MSL se utiliza cuando TCP realiza un cierre activo y envía el ACK final. La conexión debe permanecer abierta durante 2 MSL de tiempo para permitir que TCP reenvíe el ACK final en caso de que se pierda el ACK. Esto requiere que el temporizador LTO en el otro extremo se agote y se reenvíen nuevos segmentos del byte fin y ACK. Eso es lo que tengo que decir. Ok. Bastante complejo. Bueno, a ver, aquí lo que se ve es que el TCP es un protocolo que para haciendo cálculos. Por cada paquete que envía o que recibe, está haciendo cálculos. Está haciendo todo el tiempo recalculando. Por lo tanto, no esperen encontrar que la conexión de TCP sea estable en velocidad. Siempre se modifica. O sea, sube, baja. Por la misma forma como trabaja. Este hecho que parecería, ¿para qué calcula tanto todo el tiempo? Es la que permite adecuarse al TCP a los cambios que tiene la red. La red puede cambiar, puede estar en unos momentos más liviana y en otros más saturada. No importa en la situación que esté, el TCP al estar haciendo estos recálculos se va adaptando de manera suave. Esos alfa y esos beta que aparecen por ahí en las fórmulas son valores que no es que salen de la práctica, de hacer pruebas, a ver cuál es el mejor amortiguador o cuál es el mejor valor. Normalmente es entre 0 y 1, ¿no? Entonces son valores prácticos, no salió de este, no es una cuestión que la encontraron, etc. Entonces, y siguen haciéndolo, de forma tal que este proceso de recálculos de timers es lo que ha dado al TCP la fortaleza que tiene. Se adapta absolutamente a los cambios de la red. De manera suave, ordenada, etc. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional? Porque eso está muy bien. Y como mañana es Día del Trabajador,
una aclaración que quiero hacer acá para no estar. Y con esto nos vamos. Ahí están los papers, lo que me faltaba. ¿Está bien? Bien. No, muy bien. A ver, la comunicación, hemos dicho, el TCP será desarrollada entre dos elementos bajo el concepto de cliente-servidor. Un cliente y otro servidor en la conexión. ¿Sí? Pero una vez que se establece la conexión, no existe ninguna diferencia entre ambos. ¿Sí? El que sea cliente no significa nada de tamaño ni capacidades, nada. Un cliente podría ser un supercomputador y el servidor podría ser un servidor de los más reducidos en capacidades. De hecho, suelo poner ahí el servicio y ya me hace servidor. ¿Sí? Ok. Entonces, hay una historia, a ver si la puedo dibujar bien. Aquí está un elemento y aquí está el otro elemento. De alguna forma hicieron la conexión. Ahora lo que vamos a hablar es, aquí está la aplicación, se va a conectar con la otra aplicación. ¿La aplicación con quién conversa? O sigo en TCP. Capas. ¿Con quién conversa la aplicación? Hacia abajo. La capa de transporte. Va a conversar con TCP. ¿Con quién conversa? Hacia abajo. Con IP. IP. Hacia abajo. Con alguno de capa 2. Puede ser Ethernet. Puede ser HDLC o puede ser alguna otra que esté trabajando en capa 2 y finalmente llega a la capa física. Recorre la capa física y llega, por supuesto, esto es exactamente lo que hemos visto, ¿no? Aquí es el enlace, que puede ser Ethernet o cualquiera, luego IP, luego TCP, etc. O sea, trabaja como tiene que trabajar a nivel de capas. Bueno. Entonces el flujo de la aplicación que está hacia allá, en ese sentido, pero como es bidireccional, ¿sí? Como esto es full duplex, habrá otro flujo que viene de acá, de la aplicación esta posiblemente y está haciendo ese tráfico. ¿De acuerdo? Hasta ahí estamos de acuerdo, eso es no normal. ¿Sí? Bueno. ¿Pero qué significa eso? Significa que la aplicación en la parte azul tiene que escribir a nivel de TCP en algún lugar y ese algún lugar es una porción de memoria. ¿Sí? Es esa ventana que habla, ¿no? Entonces aquí en la parte azul habrá un buffer y en la parte roja habrá otro buffer. Estos tamaños son los que se negocian en el proceso. Ahora, y se publica, por supuesto. Entonces aquí, a ver, aquí con que estamos con rojo. Aquí, una ventana. O unos buffers, lo que quieran llamarse. Obviamente, el proceso azul va a ir con el proceso azul y el rojo con el rojo. Esta ventana del proceso azul, este tamaño de buffer, no tiene ninguna relación con este tamaño de buffer. Este de acá es un buffer de que la aplicación va a escribir y
y alguien lo va a sacar para despachar, llegará aquí y la aplicación va a agarrar el buffer. ¿De acuerdo? No existe relación. Es decir, si este buffer es de 4K, no significa que este otro buffer deba ser de 4K. ¿Y por qué no? Porque los dispositivos son diferentes. Los recursos que tiene un dispositivo pueden ser absolutamente diferentes de los que tiene el otro. Entonces, en el proceso azul, que es lo mismo que el proceso rojo en la inversa, la aplicación decide cómo escribir en este buffer. Y en el otro extremo, la aplicación decide cómo va a sacar los datos de ese buffer. ¿De acuerdo? Entonces, este señor podría tener en total, por decir 4K de buffer, y este podría tener 16K. ¿Sí? Entonces, la aplicación puede escribir hasta 16K aquí, pero eso no significa que se mande los 16, porque este señor solo tiene 4. ¿Y cómo va a avisarle al otro lado? Le va a avisar a través de ese campo Windows. A través de ese Windows le va a decir, mira, está ocupado, 2K, solo me quedan 2K libres. ¿Sí? Windows. Entonces, de esa manera, esta aplicación sabrá, solo puedo sacar 2K, etc. Ahora, que yo mandé, vamos a suponer que este va a tener 2K y lo llené. Mandé 2 paquetes de 2K. La aplicación aquí la puede sacar de un solo saque o sacar de uno en uno. Es decir, tampoco hay sincronía de cómo yo escribo y cómo lo leo. Lo manejan las aplicaciones en cada uno de sus planos. ¿Se entiende? Es una total libertad para que la cosa funcione. Por eso es que es tan bueno el asunto. ¿Sí? Tanto que se puede hacer con este procedimiento. ¿Queda? Con eso. Entonces, esto se dice, la aplicación decide cuándo lee, cuándo escribe. En esos buffers. Bueno. Ok. ¿Alguien? ¿Algo más?